Hola y bienvenido al primer video de una serie de videos en donde vamos a conocer el examen de certificación PMP. Esta playlist que la podrás encontrar en la parte de arriba es un compendio de información y se ha hecho básicamente un curso en el cual es un curso introductorio al tema del examen de certificación PMP. Aquí vamos a conocer cuáles son los requisitos del examen, qué recomendaciones tienes para estudiar, material que podría utilizarse, diferentes libros que he revisado y me parecen muy interesantes, adicionalmente de conocer cómo son las preguntas del examen de certificación PMP, qué tipo de preguntas son, cómo podemos nosotros resolver estas preguntas, etcétera. A lo largo de las diferentes clases, diferentes videos, iremos conociendo más a fondo el examen de certificación PMP, de tal manera que tú puedas, luego de ver todos estos videos, estar seguro de qué se trata el examen y comenzar a estudiar de una manera muy adecuada. Si es la primera vez que estás en este canal, mi nombre es Marco Calle, creador de la página web marcocalle.com, una página web en donde tú puedes encontrar información sobre gestión de proyectos, así como cursos que te ayudarán a ser un mejor líder de proyectos, además de poder justamente practicar y estudiar para el examen de certificación PMP. En esta primera clase nosotros vamos a revisar justamente los requisitos. Y para conocer los requisitos lo que vamos a ir o lo que vamos a revisar es el handbook. El handbook es un documento que PMI lo creó. En este handbook se establecen cuáles son los requisitos del examen y en sí los parámetros generales que tenemos que considerar para dar el examen de certificación PMP. Este handbook nos dice básicamente que tenemos tres requisitos fundamentales, que son el tema de formación, el tema de experiencia y además tener 35 horas de contacto o tener una certificación CAPM. En primer lugar, conozcamos el tema de la formación. Tú, para acceder a una certificación PMP, puedes tranquilamente tener un título universitario o no tener un título universitario. PMI considera los títulos universitarios como válidos cuando tienen más de 4 años de estudio. Si tienes menos, pues no será considerado como un título universitario válido. Sin embargo, si tú no tienes un título universitario de más de 4 años o no tienes un título universitario de ningún tipo, no existe ningún problema, ya que PMI te permite dar el examen. ¿Cuál es la variación? Pues la variación es el tema de la experiencia. Cuando tienes un título universitario tendrás o te pedirán menor experiencia que cuando no tienes un título universitario. De esta manera, si tú tienes un título universitario, necesitarás tener una experiencia de 36 meses. Necesitas demostrar esta experiencia. En segundo lugar, tendrás que tener 35 horas de contacto en temas de gestión de proyectos, que básicamente son cursos que hayas tomado y que permitan justamente tener estas 35 horas de contacto o 35 horas de estudio relacionado a la gestión de proyectos. No necesitas tener PDUs. Esta es una cosa muy importante. Comúnmente mucha gente me pregunta: Marco, necesito tener PDUs. ¿Dónde consigo los PDUs para poder tener estas 35 horas? Y no los necesitas. Los PDUs sirven únicamente cuando ya estás certificado. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy certificado como CAPM y PMP. Para mantener mi certificación de PMP yo necesito tener 60 PDUs cada 3 años. Los PDUs básicamente sirven únicamente cuando tú ya estás certificado, no antes. No te servirá de nada y PMI no te pedirá que tengas PDUs para poder acceder al examen. Lo que sí te pedirá es que tengas 35 horas de contacto o un curso que diga que tienes 35 horas de formación en temas de proyectos. Por otro lado, si tú no tienes un título universitario, pues no existe ningún problema. Tú puedes acceder al examen de certificación PMP y lo único que necesitarás será 60 meses en vez de los 36 que vimos anteriormente, pero necesitarás también tener las 35 horas de contacto en temas de gestión de proyectos. Ahora que conocemos cómo funciona el tema de formación y quiénes pueden acceder a esta certificación, comencemos y revisemos el tema de experiencia. Como veíamos anteriormente, en función de la formación que tú tengas, si tienes un título universitario necesitarás 36 meses, si no lo tienes, pues necesitarás 60 meses de experiencia. Pero existe algo muy importante respecto a la experiencia y es cómo la experiencia debe ser calculada. ¿Cómo calculamos esos 60 meses o cómo calculamos esos 36 meses? Nosotros, para calcularlo, tendremos que considerar lo siguiente, y este gráfico es tomado del handbook. Si nosotros tenemos
un proyecto que está solapado. Por ejemplo, tenemos el proyecto 1 y el proyecto 2. El proyecto 1 comienza en enero y termina en abril, es decir, tiene 1, 2, 3, 4 meses. Y el proyecto 2 comienza en febrero y termina en junio, teniendo 1, 2, 3, 4, 5 meses. Nosotros no vamos a decir que tenemos 9 meses de experiencia, es decir, la suma del proyecto 1 más la suma del proyecto 2. Esto no está correcto. ¿Por qué razón? El PMI nos dice que nosotros no vamos a solapar los proyectos, sino únicamente el tiempo en el que nosotros estamos dedicados justamente a la parte de proyectos. Es decir, nosotros iniciamos el proyecto 1 en enero y seguimos trabajando en temas de proyectos, no importa cuántos proyectos tengan, hasta el mes de junio. En el mes de junio que terminamos el proyecto 2, es decir, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de gestión de proyectos. De esta manera, si en estos 6 meses que estamos haciendo proyectos, nosotros tenemos 30 proyectos, no importa, el tiempo seguirá siendo 6 meses. Esto es algo muy importante que tienes que considerar, ya que si tú entras a auditoría del PMI, tendrás que demostrar esos 36 meses de experiencia a través de certificados. Esto es algo muy importante y es fundamental que tú consideres esto al momento de colocar justamente la experiencia que tienes. Ahora que ya hemos visto el tema de la experiencia, veamos al siguiente punto, que son las 35 horas de contacto o tener una certificación CAPM. Si tú ya posees una certificación CAPM, no necesitas esas 35 horas de contacto y directamente pues necesitarás solamente la formación y la experiencia. Adicionalmente, tenemos que considerar qué son estas 35 horas de contacto. Y las 35 horas de contacto básicamente son una forma de verificar que al menos has tenido 35 horas de estudio de una instrucción específica relacionada a temas de gestión de proyectos. Tú deberás registrar justamente esta educación que tienes dentro de los formularios para aplicar al examen. Algo que tienes que considerar es que tú debes tener completado el curso que estás tomando antes de poder aplicar al examen de certificación PMP. De esta manera es como básicamente funcionan estas 35 horas de contacto. Como ves, aquí en ningún momento te dice que necesitas PDUs. Los PDUs no se nombran, es decir, tú no necesitas PDUs. Los PDUs te sirven luego de certificarte. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Ahora revisemos en dónde podemos estudiar o qué tipos de entes nos permiten obtener esas 35 horas de contacto. Y PMI nos dice, dentro del mismo handbook, que nosotros podemos tener las 35 horas de contacto de diferentes formas, como son. Los cursos que tú puedes tomar acerca de gestión de proyectos deben incluir temas de calidad, alcance, temas de cronogramas, presupuesto, comunicación, riesgos, adquisiciones, costos, recursos, stakeholders y gestión de la integración. Estos temas deben ser abordados dentro del curso, y para que ese curso sea satisfactorio y cumpla con los requisitos que el PMI solicita, tú deberás tener o demostrar que has completado ese curso de una manera satisfactoria. ¿Y cómo compruebas? Pues muchas veces con un certificado que te dé ese curso. Los entes que pueden dar los certificados pues pueden ser, en primer lugar, las REP o lo que son los proveedores registrados por el PMI, las ATPs, que son los entrenadores básicamente autorizados por el PMI, los capítulos del PMI, programas que sean patrocinados o compañías que sean patrocinadas alrededor de gestión de proyectos, compañías de entrenamiento o consultores. Básicamente cualquier compañía que dé capacitaciones puede dar una capacitación y un entrenamiento de gestión de proyectos. Las compañías de educación en línea, siempre y cuando estas compañías incluyan una evaluación que sea realizada al final del curso. Si es que se cumple esto, pues básicamente cualquier compañía que dé aprendizaje en línea, pues básicamente puede dar un curso de certificación para el tema de dar el examen de PMP. Y por último, las universidades a través de programas como por ejemplo los de educación continua. Adicionalmente, podemos ver acá cuáles no o qué tipos de estudios no son considerados como válidos para este tipo de certificación. Y en primer lugar nos dice que las reuniones que se tienen en el PMI, si tú tienes reuniones con el PMI, pues no te serán válidas ese tipo de estudios cuando tienes reuniones con capítulos. Adicionalmente,
el solo hecho de que tú estudies o hagas un autoestudio, leyendo libros, si tú lees un libro y dices, yo después de leer el libro voy a dar el examen y no te aceptan, si tú ves videos de algún instructor y estos videos no tienen una evaluación al final, o básicamente estas sesiones de estudios y de coaching que puedes tener no tienen eh, este tema de evaluación, pues básicamente no son válidos. De esta manera es como tú puedes considerar y puedes revisar que es muy importante que cuando tú tomes un curso, para que este curso sea válido debe tener evaluaciones. En la parte de abajo de este video puedes encontrar un curso que te servirá justamente para estudiar para el examen de certificación PMP y el cual tiene evaluaciones, así que es válido pues, según lo que nos dice PMI. Y de esta manera nosotros hemos visto cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir para poder dar el examen de certificación PMP. Como ves, los requisitos que tienes que cumplir para el examen de certificación PMP no son muy complejos. Básicamente lo más importante es tener experiencia. Si no tienes esta experiencia de 36 meses, te recomiendo que busques otras alternativas como por ejemplo la certificación CAPM. Y de esta manera concluimos esta primera clase. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.